Bon dia de nou, benvinguts i benvingudes a l'última sessió del cicle de webinars Eina d'investigació per a l'abordatge de les violències masclistes. Sisplau, Beatriz, Esther i Núria Ramon, directora de l'Institut Català de les Dones, podeu anar obrint els vostres micros i àudios, micros i vídeos? Perfecte, estem tothom. Núria, quan vulguis. Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts a la sessió que tanca aquest cicle de webinars sobre les eines d'investigació per l'abordatge de les violències masclistes, que, com sabeu, hem elaborat en col·laboració amb diverses investigadores i universitats catalanes. El cicle arriba al final amb un repunt d'inscripció que depassa les 750 persones i amb més de 1.000 visualitzacions acumulades, incloses les de les professionals que ens esteu seguint avui. En reafirmen l'encert de l'ús de les tecnologies de videoconferència per difondre coneixement de forma ràpida i distribuïda a tot el territori de Catalunya i a tots els àmbits que intervenen en els circuits d'abordatge de les violències, tal i com us hem anat explicant aquestes darreres setmanes. A continuació, les seves investigadores principals us presentaran un estudi en què han analitzat l'enquesta de violència masclista a Catalunya del 2016, la darrera, des d'una perspectiva feminista i interseccional. L'estudi va ser encarregat a la sociòloga Beatriz Bonete i a la dissenyadora Esther Serraz per part de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan de participació liderat per l'Institut Català de les Dones en la seva tasca d'anàlisi de dades. La perspectiva feminista interseccional aplicada a l'anàlisi estadístic defineix perfils de dones en funció de circumstàncies socioeconòmiques i personals que evidencien i mesuren el grau de vulnerabilitat a què estan o podrien estar exposades en funció d'aquestes diferències. La informació que es presenta és el resultat de l'aprofitament i aprofundiment en les dades de l'enquesta plantejada com a enquesta de victimització en origen i el primer objectiu de la qual és el de mesurar la prevalença de la violència masclista en les dones residents a Catalunya de 16 anys i més. Aquesta nova anàlisi s'ha realitzat en base als indicadors calculats el 2016, de forma que la informació pugui comparar-se amb les dades globals que es van publicar aleshores. També així es pot avaluar amb major fiabilitat la incidència de les violències masclistes en els grups de dones estudiades en aquest informe. L'estudi ofereix informació descriptiva sobre la prevalença de les violències masclistes pels diferents grups de dones definits a partir de factors com són haver viscut un procés migratori en algun moment de la vida, tenir alguna discapacitat reconeguda o percebuda o condicions específiques relacionades amb l'edat. Aquest treball vol oferir informació útil i accessible pel disseny d'intervencions i programes que realment tinguin en compte les especificitats d'aquelles dones que requereixin recursos adaptats per garantir una adequada atenció i reparació de les violències que han viscut. El segon objectiu és servir de referència pel disseny de la propera enquesta prevista pel 2021, de forma que incorpori també la perspectiva feminista i interseccional des del disseny inicial de la metodologia fins a l'anàlisi de la informació. Totes les dones som susceptibles de viure situacions de violències masclistes en algun moment de les nostres vides, però existeixen determinats factors socials i personals que fan que la victimització i la supervivència s'experimentin de formes diferents, raó per la qual és necessària integrar la perspectiva interseccional als estudis sobre violències masclistes, com ara en l'enquesta de violència masclista a Catalunya. L'estudi, per tal d'assolir el màxim de difusió i sensibilització del públic, ha comptat, a part de l'experta en la part teòrica del treball, amb una dissenyadora gràfica que ha col·laborat en què el producte final tingui més repercussió mediàtica. El resultat de la col·laboració d'ambdues professionals multiplica el valor del producte final. La primera ponent serà la Beatriz Bonete, sociòloga, investigadora i feminista. Ha treballat en projectes d'intervenció i d'investigació en temes de gènere per a ONGs, per a la universitat i pel sector públic i privat. Forma part de l'equip fundador de Tribuna Feminista, és presidenta de la Federació Stop Violència Sexual i va ser una de les expertes convidades a la comissió creada per a l'elaboració del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Actualment és investigadora independent en projectes d'investigació i disseny de serveis. L'Esther Serraz és dissenyadora UX, disseny d'experiència d'usuari i de serveis. Fa 10 anys que treballa en projectes d'innovació per a empreses del sector de l'educació, la salut, l'alimentació i les telecomunicacions, entre d'altres. Col·labora amb persones emprenedores, empreses i institucions disposades a generar un impacte positiu en el seu entorn i a dissenyar i implementar els seus serveis utilitzant el service design i el disseny estratègic com a metodologies. Creu en la responsabilitat que com a dissenyadores tenen a l'hora de crear productes i serveis sostenibles des del punt de vista humà i mediambiental
És per això que parteix de la diversitat i explora com una perspectiva feminista i interseccional pot ser de gran benefici en qualsevol treball d'investigació. Per últim, i abans de donar-los la paraula, deixeu-me agrair novament la vostra participació, interès i compromís. Esperem que els continguts d'aquest cicle, igual que el de la resta de sessions i d'altres formacions que hem ofert, us hagin estat d'utilitat i esperem poder-vos oferir nous continguts y coincidir també amb vosaltres en nous espais properament. Y ahora sí, Beatriz, cuando quieras tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias y buen día a todas, a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a contar aquí hoy es el análisis que hemos hecho de los datos de la encuesta catalana de violencia machista que se hizo en la última edición en 2016, que la hemos revisitado para hacerla con un análisis aplicando la perspectiva interseccional. Como nos ha presentado muy bien Nuria, yo soy Beatriz, soy socióloga, he trabajado en violencia machista, sobre todo en violencia sexual, y soy investigadora y desde hace un tiempo vengo investigando, diseñando para diseñar servicios y productos, ¿no? Cosas que se tocan y que existen. La idea de incorporar a Esther, a diseñadora, y ahora ella lo cuenta mejor, fue la de poder trabajar en paralelo el análisis de la información de la encuesta catalana de violencia machista junto con el diseño de la información. Bueno, yo, como ha dicho Nuria, soy Esther y soy diseñadora de servicios y digital. Y bueno, para no repetir, yo creo que lo único que no se ha mencionado, porque es verdad que es más nuevo, es que yo estoy ahora centrando mi trabajo sobre todo en la innovación social y en el desarrollo rural, ¿no? Y aparte de eso, formo parte del colectivo de diseño feminista, gracias al cual, de hecho, Bea y yo nos conocimos hace ya un par de años. Y además queríamos contaros un poco la historia de cómo una diseñadora y una investigadora acabaron trabajando juntas, porque no tiene el formato quizás tradicional. Cuando Bea me habló de este proyecto por primera vez, las dos sabíamos que queríamos darle un enfoque diferente, que esto no se trataba de ella trabajando un análisis que yo posteriormente fuera a maquetar. El tipo de trabajo que hacíamos, que ve el diseño como algo más englobador que el beautificar o poner en bellos los datos, lo veíamos como una manera de trabajar juntas y de incorporar todo lo que habíamos aprendido en el sector de diseño y de innovación, en el que Bea también había estado, para aportar así y crear una propuesta que fuera diferente y que trajera nuevas metodologías a la mesa. Ahora os contaremos un poco más en detalle en qué consiste esto. Antes de seguir, por nuestra parte también agradecer, y lo hacemos al principio, al equipo del Observatorio, a Clara, a Aida, a Julia, a Cristina, ¿no? El acompañamiento también y toda la supervisión que hemos tenido estos meses, que al final también incluso con el COVID se ha alargado un poco porque hemos aprendido mucho de ellas y con ellas. La propuesta que hacemos aquí, también dado que ese seminario va de herramientas de investigación, es contaros cómo hemos gestado y por qué decidimos gestar así este proyecto, ¿no? Digamos, teniendo en paralelo ese análisis de la información, que era muchísima, porque la encuesta de violencia machista recogía mucha información, a la vez que trabajamos el cómo diseñar ese contenido de forma que fuera accesible, que fuera comprensible y que fuera útil, ¿no? Al final hemos hecho, ¿no?, un análisis más profundo del análisis que ya se hizo en 2016 de los datos de esta encuesta, aplicando esta perspectiva interseccional y al final el valor y la utilidad de este nuevo análisis es el que podamos tener información sobre la prevalencia de violencia machista en
grupos de mujeres específicos que ahora pasamos a presentar y, por tanto, el que sea información, ¿no? Y eso ha sido muy importante durante todo el análisis y todo el diseño de la información, ¿no? De cómo hacer que eso sea algo que ilumine posibles acciones o actuaciones adecuadas a las características de estos grupos. Por tanto, bueno, el objetivo de este estudio ha sido ese, ¿no? Incorporar la perspectiva interseccional a un análisis de datos que ya teníamos de 2016, pero que había analizado los datos de las mujeres en su conjunto, para poder tener información sobre colectivos específicos, ¿no? Y por eso hemos hecho este doble trabajo en paralelo de, a la vez que íbamos analizando toda la información sobre esos colectivos, aparte de otra información general como es percepción de violencia machista, un capítulo de agresores que también hemos incluido, otros sobre ámbito laboral y violencias en ese espacio. Hemos ido diseñando cómo queríamos que esa información se mostrara. La parte que cuenta cómo hemos trabajado es quizás uno de los aspectos más importantes de esta presentación o como más también esperamos aportaros. Y creo que hay algo importante a saber, aunque lo hayáis podido deducir por la presentación, es, bueno, yo soy diseñadora y aunque cuento con un conocimiento sí, en torno al tema en torno al feminismo y en torno tengo esa sensibilidad, pero no soy una experta. Y creo que este aspecto es clave para entender la manera en la que Bea y yo hemos trabajado y la manera en la que hemos configurado el proyecto y la manera en la que también hemos trabajado con el instituto, ¿no? Porque y lo veremos también más adelante, parte del trabajo de diseño tenía que ver con acercar el contenido a las personas, ¿no? Y de alguna manera yo me podía posicionar en ese espacio intermedio en el que interesada, conocedora a un nivel más básico que el que seguro tenéis la mayoría de vosotras, pero quizás más cercana al tipo de persona, de público que iba a consumir este contenido. Entonces, en ese sentido, la manera en la que queríamos trabajar era, esto no se trataba de que se terminara un análisis y yo lo maquetara, sino que esto se trataba de verdad combinar investigación y análisis con el diseño en paralelo desde el principio. Esto quiere decir que desde el primer momento en el que el análisis comenzó, yo estaba presente y Bea y yo teníamos conversaciones de manera continuada en la que se compartían los datos, en las que se empezaban incluso con las primeras reflexiones, las primeras conclusiones, las compartíamos juntas. Desde el lado de la investigación, por supuesto, estaba el foco del contenido y del análisis y de esa interpretación de los datos, y desde el lado del diseño empezaba a construirse todo lo que tenía que ver con el lenguaje visual que iba a apoyar a esos datos. Y luego, muy importante, la priorización. Y cuando hablábamos de priorizar contenido, tenía una parte que venía muy del contenido y del análisis de qué es lo que queremos contar, pero también desde el qué cosas son las que van a conectar con las personas que van a leer esta publicación. Desde el lado de la investigación también estaba la parte de todo lo que tenía que ver con comparar datos, que luego Bea os contará con más detalle, y la selección de contenidos, ¿no? Ese momento de, bueno, cuando veáis la publicación, que en breve estará disponible, que tenemos muchas ganas de que la veáis, es una publicación que tiene mucho esfuerzo en hacerla digerible, hacerla accesible y hacerla consumible por parte de todo el mundo, pero es una publicación con mucho contenido. Y aún así había momentos en los que había que prescindir de cierta información que o era menos relevante o no se centraba tanto en los objetivos del propio proyecto. Y desde el punto de vista del diseño, para acabar, había mucho trabajo de intentar resumir, de intentar aclarar. Y de nuevo, si muchos y muchas de vosotras os encontráis en momentos en los que tenéis que trabajar con alguien que no es experta en el contenido que tiene que trabajar, es importante que haya ese intercambio de, yo a lo mejor desde el diseño podía
podía recomendar o podía proponer resúmenes de información o podía proponer maneras de hacer las gráficas, pero siempre, siempre, siempre tenía que estar validado con BEA, porque en algunos casos efectivamente se podía hacer y en otros casos cambiaba, si no el contenido, cambiaba la comprensión de los datos, ¿vale? Lo que os vamos a contar hoy, como tendréis la publicación disponible y ya, ¿no? Lo ha dicho Esther y es así, es bastante extensa porque había mucha información que analizar. La idea es compartiros esto, ¿no? Esta gestación y por qué hemos hecho esto así. Una forma de introducir la encuesta de violencia machista que se hace primero en 2010 y luego en 2016, que es la que hemos vuelto a analizar con este proyecto, es una encuesta de victimización. Es una encuesta de victimización como la macroencuesta de violencia contra la mujer que se hace a nivel estatal o la encuesta europea de violencia contra las mujeres que se hace a nivel europeo. Una encuesta de victimización lo que mide es la prevalencia de la violencia machista en la población. Ahora estamos más familiarizadas, desgraciadamente, con el concepto de prevalencia, ¿no? Y, de hecho, hace muy poco se ha realizado el estudio de cero prevalencia del COVID que hicieron el Instituto de Carlos III de Salud con el INE, y realmente lo que se trata es medir la prevalencia, es saber qué impacto tiene, en este caso el COVID, en este caso de la violencia machista, en la población, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población está afectada por ello y cuánto supone este porcentaje en el conjunto? En este caso, no en el COVID, en el caso de la violencia machista, la medición de la prevalencia lo que quiere medir es cómo impacta y cómo de presente está la violencia machista en mujeres residentes en Cataluña de 16 años o más. Esta es la segunda edición de la encuesta. La primera se hizo en 2010 y sí queríamos destacar un elemento importante de cómo se hizo esta primera edición, y es que en la fase de diseño se contó con la colaboración de profesionales, de expertas, de especialistas que trabajaban en otras áreas de la administración y en asociaciones que trabajan directamente con mujeres que han sufrido violencia machista, y eso es importante porque pone también un conocimiento especializado a la hora de diseñar una cosa tan importante como es una encuesta, que es un instrumento muy valioso a la hora de medir, en este caso, la prevalencia de la violencia machista. ¿Por qué hacemos un análisis? Lo ha introducido muy bien Nuria en la presentación al principio, pero al final lo cierto es que la violencia machista la sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no todas la sufrimos igual, no tiene impacto igual dependiendo de quiénes seamos, ¿no? Y que hay unos factores sociales y unos factores personales que tienen un impacto diferente a la hora de tanto poder, ¿no? Sufrir o ser potencial víctima de violencia machista, como si la sufres a la hora de la supervivencia, ¿no? de la recuperación. Es verdad que este proyecto era una cosa pequeñita, no era vamos a coger aunque había mucha información, ¿no? Pero era vamos a coger todos los datos que teníamos de la encuesta que se hizo en 2016 y vamos a hacer un reanálisis incorporando esta perspectiva interseccional. Pero al final, y también porque uno de los objetivos del proyecto era el poder tener aprendizajes que mejoraran, ¿no? y que mejoraran la siguiente edición que se haga de esta encuesta, al final nosotras, ¿no? El elegir esta metodología también fue una decisión, ¿no? Un poco estratégica de cómo hacemos este baile de análisis de información y de cómo se transmite, cómo llega al público en el formato, ¿no? Visual, para poder de alguna forma sentar un referente y que pueda ayudar no solamente a la próxima edición de la encuesta de violencia machista en Cataluña, sino a cualquier otra encuesta que aborde la medición de la prevalencia de violencia machista. Como marco normativo del análisis, obviamente hemos partido de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero ha sido la Ley catalana 5/2008 de derechos de las mujeres para la erradicación de la violencia machista la que nos ha servido como marco conceptual. O sea, cómo hemos conceptualizado y cómo hemos nombrado las violencias que aparecen en este análisis parte de cómo se define la violencia machista en esta ley y cómo se
se estructura. De hecho, la publicación tiene una parte en la que se desgrana, ¿no?, cómo la ley catalana de 5/2008 define estas violencias y cómo se han contrastado con las violencias que se recogían en la encuesta. En investigación, yo tuve de profesora en la carrera Soledad Murillo y ella siempre decía que las investigadoras, ¿no?, parte de la honestidad de las investigadoras es decir, desde dónde hacemos la foto, ¿no?, desde dónde analizamos, ¿no?, porque no somos neutras, ¿no?, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestros enfoques y miramos de una forma o de otra y está bien hacerlo explícito. En este caso, nosotras definimos desde dónde queríamos hacer este análisis. Y lo que os contamos ahora son estas perspectivas que definimos al principio y que nos han ayudado también a tener un camino más sin desviaciones, ¿no?, porque siempre teníamos como esos cuatro enfoques bastante claros. El primero, obviamente, y el más importante es el de la perspectiva interseccional. Esta señora maravillosa es Kimberlé Crenshaw y ella en el año 89 aparece con la palabra interseccionalidad para nombrar la doble discriminación que sufren las mujeres negras, ¿no? Ella lo hace, ¿no?, aparece con esta palabra, por una parte, ¿no?, a partir de todo el conocimiento adquirido en el ámbito académico y en el ámbito profesional, pero también a partir de su propia experiencia como mujer negra en Estados Unidos que sufre esto, ¿no? Y ella lo que dice es que no se puede entender la experiencia de las mujeres negras si no entendemos que el sexo y la raza se combinan, o sea, interseccionan, y que esa interseccionalidad produce, en la mayoría de los casos, se refuerza, ¿no? Se intensifica, en este caso que hablamos de violencia machista, la posibilidad de sufrir violencia machista o de que esa violencia machista sea más intensa, precisamente por eso. En el caso de este proyecto, nosotras al inicio lo que hicimos fue encontrar qué factores personales, sociales, podían servirnos para definir esos grupos de mujeres a partir de los cuales mostrar este análisis interseccional. Al final, los que encontramos, ¿no?, la información que nos daba más robustez a la hora de construir estos grupos fueron, por un lado, la experiencia migratoria, o sea, un grupo de mujeres migradas, mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, y dentro de los grupos de edad nos fijábamos en mujeres jóvenes y mujeres mayores. Lo que vamos a ir mostrando, un segundito, lo que vamos a ir mostrando también son partes de la publicación a medida que contamos cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que mostramos aquí en la parte derecha sería la pregunta era, ¿no?, que si había menores presentes en el momento de la agresión. Esto forma parte de uno de los capítulos, es mujeres con discapacidad, y dentro de la parte de violencias, ¿no?, sufridas, y aquí lo que ponemos, ¿no?, y esto es, aquí tenéis ahí un primer sabor de la publicación, es la diferencia que existe entre mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, en este caso por parte de exparejas, en las que había menores presentes, ¿no?, que supera en un 20% el porcentaje de mujeres, ¿no?, que sufren violencia machista por parte de exparejas, que sería un 20% menos, ¿no? Los porcentajes son 53,4 para mujeres con discapacidad, 33,3 para mujeres que no tienen o que no han declarado discapacidad en la encuesta. En el caso, por ejemplo, de mujeres migradas, en la otra parte, ¿no?, también destacábamos el que sufren, ¿no?, que presentan porcentajes más altos en todos los tipos de violencia cuando lo analizamos de forma agrupada, ¿no?, y que las mayores diferencias se encuentran en haber sufrido algún tipo de violencia antes de los 15 años o haber sufrido algún tipo de violencia en el último año. Esta perspectiva es la perspectiva feminista, que puede ser una perspectiva obvia, pero no lo es, ¿no? Aquí lo que habíamos puesto es cómo en la Ley 5/2008 se habla, ¿no?, y se reconoce
las propias experiencias de las mujeres que han pasado por situaciones de violencia machista, ¿no? También son situaciones en las que tenemos que ver cómo ellas mismas han sido agentes en el proceso, ¿no? En un proceso de transformación individual y colectiva. La forma en la que nosotras hemos incluido esta perspectiva es no solamente como un enfoque para el análisis y cómo hemos interpretado los datos, sino lo que hemos querido hacer es traer en un primer plano a las propias mujeres. Eso quiere decir que tanto a nivel general como a nivel de cada capítulo de los grupos que tengamos, lo que hemos ido haciendo es presentando a las mujeres cómo son esas mujeres antes de empezar a hablar de violencias y de otro tipo de información que mostramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, veis también, ¿no?, que como pues antes del capítulo de la presentación general, vemos quiénes son estas mujeres, ¿no? Cómo es nuestra muestra, ¿no? Si lo planteamos en terminología estadística. Y aunque es verdad que la información que tenemos disponible, que teníamos, pues, las que se recogía en la encuesta, era información sobre si tienen pareja o no, si conviven con la pareja, si tienen hijos y algunas sobre a nivel laboral, ¿no? Bueno, pues al final es importante poder tener como ese cuadro antes de poder hablar de y qué violencias han sufrido, ¿no? Primero le damos espacio y identidad propia a quiénes son las mujeres. Esta perspectiva de agencia tiene mucho que ver con la anterior y es simplemente no dar esa visión unidimensional de las mujeres como víctimas, ¿no?, sino presentarlas como agentes y supervivientes. Y un ejemplo es cómo hemos traído a primer plano el qué hacen las mujeres que han sufrido violencia, ¿no? A qué servicios acuden, por ejemplo, que le cuentan a alguien lo que ha pasado. En este caso, de nuevo, un ejemplo del capítulo de mujeres con discapacidad, vemos que el servicio al que más acuden, y eso es una cosa general a todos los grupos, pero en este caso vemos el de mujeres con discapacidad, independientemente del tipo de violencia que hayan sufrido, si es por parte de expareja, pareja actual o es violencia sexual, es el de tratamiento psicológico, ¿no? También hemos puesto en primer plano ¿no?, si lo han contado a alguien. Entendemos que son cosas que las mujeres hacen, compartir una vivencia de violencia, acudir a algún sitio, es algo que hacen las mujeres que les pone un pasito más cerca de la supervivencia más que de la victimización. Y ya la última es, bueno, era importante porque esta encuesta se hizo en 2016 y 2016 fue un año muy importante para el movimiento feminista, es el año en el que sucede la agresión múltiple en San Fermines, es el año en el que aparece el Me Too, en el que muchas mujeres a nivel internacional deciden compartir y denunciar vivencias de violencia. Entonces, el que esta encuesta se lleve a cabo en este año y ya han pasado 4 años y podemos ver todo el recorrido que ha tenido no solamente el movimiento feminista, ¿no?, sino en el caso de San Fermines, en el caso de Weinstein, ¿no?, levantó la indignación a nivel, no vamos a decir general, porque sería muy optimista, pero mucho más mayoritario que lo que las feministas hemos vivido anteriormente. Entonces, queríamos traer un poco también ese análisis aquí y contextualizar este análisis que hemos hecho en 2019 de unos datos de 2016, pero de forma que pusiéramos el contexto también en el análisis. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, del tema de agresiones sexuales, hemos analizado y hemos puesto también en primer nivel si han compartido esa vivencia con unas personas, por ejemplo, aquí, ¿no?, este sería el capítulo de mujeres migradas, en un subcapítulo que hemos llamado redes de apoyo, en el que hablamos, ¿no?, por ejemplo, de que en torno al 75 y el 80% de las mujeres, tanto migradas como no migradas, afirman, ¿no?, que haber hablado después con alguien de lo que le había sucedido. O sea, han compartido la violencia que han sufrido. Bueno, lo que os queremos traer ahora, como Bea ya ha ido adelantando, son cuáles son los aspectos claves, aquellas cosas que nos han parecido más importantes, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de metodología y proceso de trabajo. La primera de ellas
sea, habla de el hecho de que el objetivo principal, y este era un objetivo co-creado entre todas las personas que estábamos en este equipo, era divulgar el contenido a personas no expertas, ¿no? Por eso os adelantaba antes, esa mirada desde el, vale, de acuerdo, es un contenido muy profundo y muy extenso, pero el lenguaje que tenemos que usar, la manera que tenemos con la que tenemos que presentar la información tiene que ser una en particular. Algunos de los recursos que hemos utilizado y que esperamos que os sirvan de inspiración son el hecho de decidir juntas, todas juntas, cuáles eran los artefactos o las piezas que había que definir para que el contenido se consumiera de una manera o de otra. Por ejemplo, estábamos hablando teníamos nuestra publicación principal, que era el documento al que acudir si querías tener los detalles, pero teníamos también este resumen, el resumen ejecutivo al que le dábamos un toque diferente, convirtiéndolo en mucho más visual. Es ese documento de unas 10 páginas que es principalmente visual y gráfico, que puedes enviar a alguien o que puedes consumir en un breve periodo de tiempo. Y la última, y que nos parecía interesante, aunque muy sencilla, era lo que hemos llamado la hoja de datos relevantes, ¿no? Si solo tuvieras 5 minutos para consumir información, si quisieras apelar a alguien o si quisieras invitar a alguien a leer toda la publicación, este documento que resume los aspectos más indispensables e importantes de esta publicación, le daríamos esta hoja de datos. Esta manera de utilizar diferentes artefactos, cada uno para una función diferente, pero que pueden convivir juntos, era algo que precisamente queríamos incluir de cara a la divulgación. Y otro aspecto importante que queríamos tener en cuenta era el tema de los capítulos. La publicación, y aquí os vamos a contar un poco más en detalle, la publicación tenía diferentes capítulos que tenían que ver, y lo adelantábamos un poco, con la percepción de la violencia. El capítulo principal, que era, por supuesto, la violencia machista, donde introducíamos todas estas perspectivas para los colectivos de mujeres migrantes, mujeres con discapacidad o mujeres por rango de edad. Añadíamos un capítulo que tenía que ver con los agresores y toda la información que se podía extraer de la encuesta, la violencia en la infancia y el ámbito laboral. Cada uno de estos capítulos tenía una naturaleza independiente, lo que quiere decir que tú te podías leer la publicación completa o, si solo te interesaba, por la razón que fuera, uno de los temas, podías extraer el capítulo y consumirlo y tener una información que no se sintiera carente, ¿no? Que no sintiera que faltaban partes. Es por eso que cuando tú lees la publicación completa hay algunos aspectos que se repiten en varios de los capítulos. La razón es esta, son módulos que tú puedes extraer. Y luego, aunque era una publicación especialmente enfocada a la divulgación y a las personas no expertas, había tanto trabajo metodológico y era tan interesante todas las perspectivas que se habían incorporado que dedicamos también una buena parte a explicar esa metodología. Es un capítulo, el segundo capítulo, que hay personas que quizás no sientan la necesidad de consumirlo, o es un capítulo al que puede referirse para aclarar cosas que están en los demás, pero definitivamente es un capítulo interesante para aquellas personas que quieren entender cómo se ha realizado este análisis. Y ya por último, lo que también añadíamos, y es lo que vemos en la parte de la derecha, de cómo leer la publicación, decíamos, vale, vamos a explicar a las personas cuál es la mejor manera de consumir esta información y además, el último punto, vamos a hacerlo interactivo. Vamos a permitir que las personas puedan navegar por el documento, moverse entre capítulos de una manera más sencilla. Todo esto con el objetivo de facilitar el consumo de información. Vale, en la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015 se dice específicamente que no podemos olvidar que toda la violencia, toda la información que recogemos en encuestas de victimización son esa información que las mujeres encuestadas deciden compartir, es lo que llaman la violencia revelada.
En general, nosotros en las encuestas, si alguna vez habéis participado en alguna o os han llamado para haceros una encuesta, contamos lo que queremos contar. Normalmente tienes tan poco tiempo, ¿no?, que la cuentas sin pensar. En este caso, al ser información muy delicada y ser información privada y en algunos casos muy compleja, no debemos olvidar eso, ¿no? Esta es la información que mujeres que son encuestadas deciden compartir. Y aunque el contexto, como hemos visto en esta perspectiva contemporánea, favorece, ¿no?, el que que haya habido mujeres que se hayan sentido con el valor, con las ganas, con el enfado de querer compartir una experiencia de violencia, está claro que sigue habiendo silenciadores, ¿no?, que pueden ser miedos, inseguridad, vergüenza o simplemente que nunca hayan contado nada, ¿no? Puede pasar, y habrá pasado, que hayan llamado a casa a una mujer a hacer una encuesta y ella, sobre una experiencia que ella nunca ha contado a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho de alguna forma explícito esto en el análisis, en la publicación? Siempre, ¿no?, hemos intentado utilizar por ejemplo aquí, el 76,5% de las mujeres afirma haber sido agredida, ¿no?, o indica que, o comparte, o cuenta, siempre, tampoco, o sea, no todo el rato para no ser repetitivo, pero que sí que hubiera esa línea, ¿no?, de que entendemos y recogemos que esta es violencia que las mujeres deciden compartir. Otro aspecto interesante era que nosotras no íbamos a comparar datos de violencia machista. Hemos partido de la base de datos y de los indicadores que ya se definieron cuando se analizó la información de la encuesta en 2016 para también poder favorecer esa comparabilidad, pero no en comparabilidad de quién sufre más, ¿no?, sino que decidimos cuándo comparábamos y cuándo no. Y eso quiere decir que no comparamos en general, ¿no? O sea, aunque tengamos grupos específicos, no queremos saber o no hemos hecho o no hemos visibilizado la comparación en términos de más-menos, sino que estamos describiendo la prevalencia de la violencia machista en cada uno de los grupos que hemos definido en esta publicación. Lo ideal hubiera sido poder hacer una comparación intragrupo, ¿no?, dentro de mujeres migradas, haber podido establecer grupos para poder identificar qué elementos tienen impacto positivo o negativo a la hora de sufrir o ser potencial, ¿no?, poder potencialmente sufrir violencia machista, pero también a la hora de la supervivencia, de la recuperación. ¿Qué limitaciones hemos tenido en ese sentido? Y eso tiene que ver con una fase anterior, que es el diseño del cuestionario. Pues, por ejemplo, que nosotras hemos definido el grupo de mujeres migradas, pero solo contábamos con la información de dónde habían nacido esas mujeres, pero no sabemos nada más sobre el contexto y sabemos perfectamente que no es lo mismo una mujer que reside en Cataluña que ha nacido en Ecuador que una que ha nacido en Italia, porque la que ha nacido en Ecuador ha pasado por un proceso de regularización administrativa, ¿no?, de residencia, ¿no?, que la Italia, por ser espacio Schengen, pues no ha tenido que, y Unión Europea, pues no ha tenido que pasar, y que eso marca una experiencia de vida. Algo que también buscábamos con el diseño era interpelar, ¿no?, a la persona que estaba consumiendo la información, ya fuera a través de la sorpresa, de la extrañeza o del rechazo, ¿no? Y en los ejemplos que os traemos aquí, el primero, por ejemplo, tiene por daros contexto, no necesitaba ayuda, esa afirmación que incluimos ahí era una de las frases más dichas cuando las mujeres respondían a ¿por qué no denunció? Cuando nosotras cuando recibimos esa información, nos extrañó y nos levantó una alarma, ¿no? Entonces decidimos poner esa alarma precisamente ahí. Esto es lo que están diciendo las mujeres. Esto es cierto, no estamos opinando si ellas lo dicen y tienen razón o lo dicen por ocultar algo o porque no lo están percibiendo. No estamos entrando ahí, pero sí estamos entrando en esto es lo que están diciendo las mujeres. Una vez que tú lees esa primera llamada, ya puedes entrar en más información, ¿vale? Este es el tipo de cosas que ayudan a que cuando tú estás consumiendo información no la consumas de manera plana, ¿no? Al final es un tema extremadamente intenso y emocional, ¿no? Y no queremos tratarlo como un montón de datos que se van apilando uno detrás de otro. Otro ejemplo era un dato que a nosotras nos
nos apelaba mucho, ¿no? Nos llamaba mucho, que era el bajo número, del bajo porcentaje de mujeres que afirmaban haber recibido ayuda por parte de personas conocidas cuando habían verbalizado que habían sufrido una violencia. Entonces, este tipo de cosas, y por eso esta forma de representarlo, ¿no? Cosas que te chocan, que te interpelan, que te sorprenden, que incluso te ofenden, y a través de ellas contar la historia completa. Y algo que tiene relación con ello son también los porcentajes pequeños, ¿no? Cuando trabajas con datos y porcentajes y te acostumbras además a que en algunos casos los porcentajes son altísimos, empiezas a deducir, y no hablo de teoría estadística, sino como consumidora de información o en el propio análisis dices, bueno, todo aquello que esté por debajo de un 5% o de un 3% ya no tiene valor. Pero si piensas en la temática que estamos tratando, como en el ejemplo que ponemos aquí, un 4,3% de mujeres encuestadas que sufren violencia machista por parte de su pareja dicen tener miedo continuamente. Este continuamente es lo que era clave. Entonces, un 4,3 siguen siendo mujeres y queríamos visibilizar esos datos y esa es también parte del poder que te da el diseño, ¿no? Un dato que de otra manera queda absolutamente invisibilizado, que pasa desapercibido, nosotras lo sacábamos como, ojo, porque esto es muy grave y este porcentaje sí que importa. Además, conectando con lo que decía Bea, estamos hablando de violencia revelada, entonces en muchos casos podemos sospechar, asumir que hay más mujeres, hay más mujeres de las que representa este porcentaje que están viviendo algo así. Visibilizar lo pequeño creo que fue una de las líneas con las que tuvimos mucho cuidado y quisimos mantener. Y al final todo esto nos conectaba con algo importante, que era estos datos son intensos y son emocionales, ¿no? Y volviendo al hecho de si alguna de vosotras o si vosotras trabajáis con alguien que no está acostumbrada a consumir este tipo de información, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque por un lado puede haber momentos en los que estás diseñando o estás analizando y tienes que pararte un momento y respirar, ¿no? Para digerir esa información, y al mismo tiempo no te puedes permitir poner el piloto automático. No puedes coger la información y diseñarla toda igual y que no importe el matiz o el detalle que estás contando. Algo que decidimos hacer a nivel de diseño, por ejemplo, y lo veréis cuando veáis la publicación, es en muchos casos utilizamos el recurso del negro o del gris muy oscuro para aquellos datos que nos rompían un poco por dentro, ¿no? que realmente queríamos que la persona se parase un momento y leyera con detenimiento lo que estábamos a punto de contarle. Muchas veces, además, esto coincidía con porcentajes pequeños, ¿no? Por eso todo conecta. Estoy segura de que muchas de vosotras estáis ya muy familiarizadas con esta parte emocional que os estoy contando y que tenemos que hablar también de marcar distancia, pero también es importante tener en cuenta esa emoción para el diseño y tenerlo en cuenta de cara a personas que están en un proyecto y que pueden no estar tan acostumbradas a ello. Bueno, ya para terminar, definimos, ¿no? Os compartimos qué oportunidades hemos encontrado en este proyecto y también desde aquí, ya para que lo vayáis pensando, que podáis de alguna forma veros en esto y vayáis pensando en cómo os ayudaría o qué utilidad, qué valor le veis en vuestro día a día a esto que estamos contando y qué otras oportunidades podríais ver, ¿no? También para que las preguntas que compartáis en el chat puedan ir un poco ahí, que creemos que es una forma también de construir entre todas. La primera, ¿no? Y decíamos que la encuesta que se hizo en 2010 en la fase de diseño contó con expertas, con gente especializada. Beatriz, perdona que te interrumpa un momento, pero en estos momentos tenemos pocas preguntas en el chat y por lo tanto vosotras podéis profundizar en algún tema que os parezca conveniente durante unos minutos, Vale. 5 o 10 minutos. Vale, perfecto. Podéis profundizar y ir tranquilas. Vale, profundizo y hablo más lento. No, ya me bien.
Bueno, decíamos que una cosa que destacamos al inicio es cómo en la encuesta de 2010 para el diseño se contó con expertas, ¿no? Con gente que trabaja en primera línea, con mujeres que sufren violencia machista. Es importante esto para no perder por el camino ninguna de las perspectivas que decíamos al inicio, ¿no? O otras que se puedan añadir, en este caso, ¿no? La perspectiva interseccional, que era la intención y el objetivo de este proyecto, y tenerlas como guía para saber, ¿no? Y tener siempre lo que decía Esther, que nunca tengamos el piloto automático en todo el proceso de diseño que implica el poner en marcha un instrumento de medida como es una encuesta. Y eso quiere decir desde el inicio en el que empezamos a pensar incluso el cuestionario hasta el final, ¿no? Cuando se analizan esos datos y se pasan a publicar y a difundir al público objetivo que se decida también. Una de las cosas que desde el momento de la propuesta queríamos traer era el concepto de co-creación y trabajo colaborativo. La co-creación, por si no lo habéis oído antes, al final simplemente te habla de un proceso, es una metodología que bebe mucho del diseño, que tiene que ver precisamente con co-crear, es decir, crear en conjunto aquellas cosas, aquellos aspectos que van a ser claves en el proyecto. Por eso, al principio del proyecto lo que hicimos fue tener una sesión, un taller. Son sesiones mucho más dinámicas, son sesiones en las que no solamente se habla, se hacen cosas, se visibilizan cosas, se vota. Es un momento en el que además han de estar todas las personas que tienen algo que aportar a ese proyecto o que van a ser decisoras en algún punto del proyecto, de manera que todas han tenido su oportunidad independientemente del rango. Todo el mundo tiene su oportunidad para verbalizar aquello que quieren dejar claro sobre la mesa, para mostrar también sus posibles miedos, las posibles barreras que se puedan encontrar y también aquellas cosas que van a definir el éxito en sí del proyecto. Estos procesos de co-creación los utilizamos a dos niveles. Por una parte, a nivel del contenido. Antes, cuando todavía no existía la publicación, pero ya había un análisis previo de la información y empezamos a compartir con ellas cuáles eran los aspectos claves, cuáles iban a ser las líneas transversales que iban a cruzar el análisis. Este fue un momento, yo creo, clave porque permitía a todas las personas con las que estábamos trabajando, a todo el equipo del instituto, verbalizar aquellas cosas en las que había que tener especial cuidado, en las que había que profundizar con más detalle, aquellas cosas que no se estaban contando y que se querían contar. Era ese momento también de veamos si podemos extraer algo de información sobre este tema, ¿no? Pongamos especial atención a ello. ¿Cuáles son los estereotipos, las creencias falsas que queremos eliminar a través de la publicación? Entonces, a nivel de contenido fue clave tener este momento inicial. Y a nivel más no solo de diseño, ¿no? Sino más al nivel de la función que queríamos cumplir con la publicación, trabajamos juntas cuáles eran los objetivos. Tú puedes crear una publicación para informar, para educar, para formar a otras personas expertas, puedes hacerlo para divulgar, puedes hacerlo para concienciar, para sensibilizar. El principal, como hablábamos al principio, fue el de divulgar, o sea, el primer paso acercarnos y luego informar y sensibilizar. El público al que iba dirigido, de nuevo, hicimos un barrido de todas las personas que nos podrían interesar y aquí no se trata solo de definir un único perfil, pero sí de tener muy claro cuáles son tu 1, 2, 3 perfiles clave que quieres que sí o sí consuman este contenido. Y por último, los canales y los artefactos que se iban a utilizar. Todo lo que os hemos contado antes sobre diseñamos una publicación, un resumen y definimos la hoja de datos, todo esto era muy intencional y estaba muy conectado con el propósito del proyecto. Vale, ahora hablamos de la encuesta como experiencia, que quizás para nosotras ha sido uno de los aprendizajes, ¿no? O de las cosas que hemos encontrado en este proceso y que parece muy obvia, pero no la es.
cuando hablamos de la importancia de diseñar y de planificar bien una encuesta, hablamos de que tenemos que entender que la propia encuesta es una experiencia. A lo mejor como estamos tan acostumbrados a que hablemos de encuesta, de que cuando nos hagan encuesta de satisfacción prácticamente para todo, pues no caemos en cómo se experimenta una encuesta cuando lo que nos pregunta son datos complejos, muy personales, como puede ser el sufrir violencia machista, ¿no? En el caso, por ejemplo, tanto de la encuesta europea de violencia contra las mujeres como en la macroencuesta, se hace de forma presencial la encuesta y se preparan pequeñas tarjetas para que las mujeres rellenen solas, o sea, que no lo hablen, sino que lo escriban de forma privada, aquellas preguntas que puedan ser más delicadas o más complejas. En este caso, esta encuesta de violencia machista de 2016 se hizo de forma telefónica y creemos que eso puede haber influido en el hecho de haber recogido menos datos de los que creemos que se podrían haber recogido. Es decir, que el poder diseñar la encuesta pensando en cómo impacta en las mujeres al contestarla, ¿no? Aquí estamos pensando en una mujer que es encuestada, es importante porque tiene conexión directa con la calidad de la información que recogemos y al final eso tiene conexión directa con el análisis que podamos hacer y por tanto, con cómo el conocimiento de la realidad, ¿no? En este caso, la medición de la prevalencia de violencia machista. Al que habíamos puesto, ¿no? Si Esther y yo trabajamos en procesos de diseño de servicios, ¿no? Y siempre se hace lo que se llama, ¿no? Un journey, ¿no? Un camino por el que las personas pasan cuando, por ejemplo, utilizan un servicio de atención a, servicio de atención a mujeres violencia machista, ¿no? Pues pensamos en ese camino que las mujeres empiezan a recorrer, no desde el momento en el que llegan al servicio, sino antes, ¿no? Cuando han llamado o cuando han sido, o cuando se les ha llamado para concertar una cita, ¿no? Y también se va poniendo en paralelo no solamente lo que hace esa mujer, sino lo que va sintiendo durante este proceso. Probablemente antes de entrar a la sesión, pues estará nerviosa o tendrá miedo o estará insegura y querrá volverse a su casa, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cómo diseñemos ese servicio tiene que tener en cuenta todas esas emociones para, sobre todo, contrarrestar las negativas, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Hacíamos un poco ese journey en paralelo de, en este caso, la mujer que es encuestada en una encuesta de victimización, como es la encuesta de violencia machista que se hace en Cataluña y que se hace en otros ámbitos, y en este caso la encuestadora, ¿no? Y cómo era la importancia de poder contextualizar, poder entrevistar cara a cara. Eso significa que al final la encuesta es un momento que dentro de lo incómodo artificial que pueda ser, ¿no? Pues es menos artificial, es más cómodo y sobre todo respetuoso con la información que están compartiendo las mujeres. Cómo el poder diseñar y tener esos artefactos, esas piezas que puedan ser tarjetas para las preguntas más delicadas, ¿no? Pueden facilitar el que las mujeres compartan cierta información y luego hay otra información que no quieran compartir con esa persona porque no la conocen de nada, ¿no? Pero sabe que contestando pues puede ofrecer información que es valiosa para ayudar a mujeres como ella, ¿no? Y luego la encuestadora, ¿no? Pues hay una formación, hay una preparación que tiene que ser además una preparación especializada en cómo recoger esa información, que tenemos que diseñar un cuestionario en el que ese itinerario de preguntas también se corresponda, no podemos preguntar ciertas preguntas a los 2 minutos de haber recogido, ¿no? de empezar la encuesta, porque necesitamos un poco de calentamiento antes de poder entrar en materia más personal, ¿no? Es un poco tener en cuenta que la encuesta es un instrumento de medición súper importante, pero tenemos que saber utilizarla sobre todo para sacar información sensible como es las experiencias de violencia machista. Y tenemos que pensar en la encuesta como una experiencia en sí misma y tenemos que diseñarla para que sea lo más respetuosa y lo más cómoda posible dentro de que siempre va a ser un formato frío de pregunta-respuesta. El último punto que os queríamos traer y que vemos como una oportunidad indispensable tiene mucho que ver con la idea de que queríamos que este trabajo que habíamos hecho fuera útil y útil por un lado, por supuesto, de cara al diseño de la próxima encuesta y para lo cual por eso habíamos traído propuestas, pero también útil porque al tiempo que veíamos y que desgranábamos los datos y que los empezábamos a
visualizar, veíamos que había espacios clave, como por ejemplo, y lo vemos aquí, todo lo que tenía que ver con los servicios de atención y asistencia. Nos resultó alarmante los bajos porcentajes de utilización que había, ¿no? En algunos casos llegaban incluso al 0%, ¿no? Las ayudas de servicios sociales, la asistencia legal, los servicios de información destinados a mujeres víctimas. Nos faltaba la información que nos permitiera saber exactamente por qué, y eso sería también muy interesante conocer a posteriori, pero definitivamente identificamos que había algo que no conectaba con todos los servicios que ya existían, ya fuera el desconocimiento o ya fuera algún tipo de problema o reto que existiera en esos propios servicios. Era muy importante para nosotras que esta publicación y que todo este trabajo al final derivara en un mejor diseño de los servicios o la creación de nuevos servicios a partir de las necesidades identificadas y de los problemas identificados. También, por supuesto, para plantear nuevas investigaciones que van desde lo cualitativo, pero que pueden estar presentadas desde lo cuantitativo, que tiene mucho que ver con lo que Bea os acaba de contar. Y luego, por supuesto, difundir para la sensibilización y la concienciación, ¿no? Al final, la razón por la que tú diseñas un lenguaje visual, por la que creas una manera de contar las cosas, no es solamente una función estética, sino que también tiene mucho que ver con facilitar que luego haya contenido, información que puedas extraer directamente de esta publicación y pueda convertirse en carteles de campañas, que pueda convertirse en elementos, en piezas para redes sociales, con muy poco trabajo, porque la línea visual, la manera de contar las cosas, la manera de escribir y de visualizar los textos ya estaba hecha. Entonces contábamos con que de los 3 artefactos iniciales que habíamos generado se pudieran luego crear otros muchos. Con esto... Bien. ¿Tenéis algún tema más o pasamos a participación? Hemos terminado, o sea que encantadas de comenzar participación. Perfecto, pues le vamos a pedir a Clara Torras, responsable del Observatori d'Igualtat de Gènere, que lidera l'Institut Català de les Dones, que es posi en càmera i en micro per començar a dinamitzar el xat. Gràcies, Clara. Quan vulguis pots començar a posar veu a les preguntes que hi ha al xat. Gràcies. Buen día, gracias Joana. Enhorabuena por la presentación, Bea y Esther, ha sido excelente. A continuació llegiré les preguntes que s'estan fent a les ponents i en cas necessari les traduiré, si us sembla bé, al castellà, perquè així tant la Bea com l'Esther ho puguin copsar millor el contingut de les preguntes, tot i que em consta que l'entenen, però és per facilitar-los una mica la comprensió. I ja seguidament passaré directe a la primera pregunta que s'ha realitzat per part de la Maribel Flores Valdepeñas, en què pregunta literalment ¿cuánto tiempo se ha dedicado a llevar a cabo este análisis y trabajo conjunto? ¿Cuántas personas han participado en la gestión de este trabajo? ¿Qué aspecto positivo y negativo podéis concluir de la gestión de este proyecto? Adelante. Tiempo, pues empezamos, tiempo de trabajo intenso, ha habido una parte de preparación, yo creo que de octubre a diciembre fue el momento en el que preparamos todo el análisis, recibimos la base de datos, vimos lo que podíamos sacar, hicimos varias pruebas para poder ver qué grupos definíamos, que tuvieran, ¿no?, la robustez necesaria para poder moverlos un poco y tener información. Y fue también cuando hicimos la sesión de co-creación con el equipo del observatorio, y con más gente de otras áreas del ICD, que fue en diciembre, o sea que teníamos esos 3 meses en los que nosotros ya íbamos empezando a sacar cosas, y luego fueron 2 meses intensos de análisis y diseño en la que también nosotras tuvimos que encontrar ahí el espacio común para encontrarnos, ¿no? Porque al final yo vengo de hacer investigación e informes de estos que pesan mucho y cómo aligerábamos eso y íbamos sacando todo lo que Esther ha comentado a nivel de diseño, todas esas propuestas, ¿no? Y también las íbamos teniendo clara para que se fuera componiendo esa línea
esa línea de contenido, esa línea visual que es la que veréis en el estudio. Y luego hemos tenido una parte, ¿no?, que ha sido más larga también por tiempos y porque obviamente pues, no, como a todos y a todas nos ha pillado este tiempo extraño de COVID, que ha sido también con el instituto a nivel de revisión de contenidos, ¿no? Bueno, pues nosotros entregamos esa publicación y había que hacer mucha revisión en la que hemos contado ahí con una ayuda y soporte súper valioso por parte de todo el equipo del observatorio. Bueno, otra pregunta es un comentario mejor. Dice que habéis hablado de indicadores del 2016 para hacer la encuesta, pero que no han salido estos indicadores, dice. Los indicadores están, bueno, son bastante y son los que ya se habían definido en la encuesta y hemos incluido un capítulo específico antes de que empecemos a mostrar todos los datos en la publicación en la que los tenéis definidos y cómo se han construido, ¿no? Que ahí también lo quisimos incluir por eso, para que queden claro desde el inicio. O sea, lo tenéis ahí, yo creo que por no explicarlos ahora. Una cosa de la anterior que tenía que ver, la pregunta anterior que tenía que ver con aspectos positivos y negativos, ¿no? Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer ahora que ya, ¿no?, damos hacemos el cierre del proyecto, porque creo que ha habido muchas cosas que, bueno, de normal de los proyectos que hay que tener en cuenta, pero que tenemos muchos aprendizajes también a nivel de cómo hemos trabajado que yo creo que es importante, ¿no?, para nosotras el reflexionarlos y el poder compartirlos. O sea, que eso los pensaremos y os lo mandaremos. Vale. Después hay otro comentario de Maribel Flores que dice que co-crear es un aspecto clave para gestionar proyectos en perspectiva de género y que le parece una propuesta buenísima y tenemos que ir integrando este sistema de trabajo. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué dificultades os habéis encontrado para el análisis interseccional? ¿Contestas tu co-creación, Esther? Vale, co-creación. Sí, desde luego, y creo que también por eso lo teníamos clarísimo desde el primer momento, ¿no? Al fin y al cabo, estamos hablando de temas muy complejos, ¿no?, de que no son problema-solución y en el que además se ve involucrada mucha gente. Y es muy importante tener esos momentos de estar todas además al mismo nivel, en un espacio en el que todo el mundo puede expresarse y verbalizar sus ideas, sus miedos, sus barreras. Yo creo que aquí lo que hicimos, Bea y yo, fue ese pequeño, o sea, incluir un poquito de co-creación, pero desde luego para iniciativas posteriores, para futuros diseños de encuestas, para, por supuesto, el diseño de los servicios de atención a víctimas. Todo eso es indispensable, introducir co-creación y además no solo co-creación con las personas que están desarrollando el proyecto, sino co-creación con las usuarias. De hecho, cuando diseñas una encuesta, ¿por qué no co-crear el contenido de esa encuesta con potenciales usuarias? Ahí es donde ya completas el círculo de estar teniendo en cuenta a todas las personas a la hora de diseñar un servicio. Te repito la pregunta por si no te acuerdas, no, Bea, de qué dificultades. Vale. Sí, me acuerdo, dificultades a la hora de aplicar la perspectiva interseccional. Bueno, Sí. esto es como cuando, ¿no?, tú recibes una mochila de una encuesta que ya se ha hecho y tienes que diseñarla. O sea, tienes que analizarla e introducir un elemento nuevo. Para nosotras lo más difícil ha sido el que contábamos con poca información para hacer no una estadística descriptiva, que es lo que hemos hecho en este informe, que es contar los datos tal como son, ¿no?, tal como nos aparecen con un análisis sencillo, y no poder hacer esa estadística inferencial en la que sí que podemos tener esa causalidad, ¿no?, de esto pasa por esto. No hemos podido hacer eso porque, por ejemplo, ¿no?, lo he comentado antes, nosotros hemos definido un grupo de mujeres migradas, pero ese grupo de mujeres migradas solamente tiene un criterio y es el país en el que han nacido. No sabemos nada de su contexto actual. No sabemos si su situación si administrativa es regular o irregular. No sabemos si cuentan con red. No sabemos si...
sea, hay mucha información que sabemos que es importante para tener esa profundidad de la perspectiva interseccional que no teníamos. Con mujeres con discapacidad tampoco. Solo teníamos dos preguntas, ¿no? Una era preguntar directamente a las mujeres en la encuesta si tenían discapacidad o no, o si tenían reconocido el 33%, pero no sabíamos qué tipo de discapacidad, qué tipo de dependencias les supone, qué dificultades en el día a día, si cuentan con personas que les ayuden, si tienen recursos, ¿no? O sea, toda esa información que sabemos que enriquece, ¿no? Y le da textura a la discapacidad, no contábamos con ella. Entonces, eso ha sido quizás el mayor impedimento a la hora de poder tener esos grupos que realmente pudieran interactuar y con los que tener, como decía antes, las diferencias incluso entre grupos para entender por qué mujeres que han vivido una experiencia migratoria pueden tener más o menos o pueden sufrir más o menos de una forma más intensa o no la violencia machista. Gracias. Después hay un comentario que dice que es muy interesante, Nuria dice que es muy interesante este estudio y que el diseño le da un valor añadido muy importante porque resalta los datos e incluso los pequeños porcentajes. Que gracias por la sesión y por colgar el documento y poderlo consultar, que ya les avisemos. Otra persona dice que les ha gustado mucho poder visualizar los pequeños porcentajes. Otra persona comenta, Francesca Vela, comenta que son necesarios este tipo de estudios para dar voz a las mujeres que sufren violencia machista y que reforcemos también los recursos a veces deficientes y muchas gracias por la difusión. Se felicita también, que tiene muchas ganas de ver la publicación y que robará la frase poner en bello los datos. Pregunta si os lo puede robar. Ana Rubio lo dice. No sé si queréis contestar los comentarios o los voy leyendo porque no son preguntas realmente. Bueno, yo lo único comentar que efectivamente la parte de diseño, yo creo que la lucha desde el cómo entender el diseño es que va mucho más allá de lo estético, ¿no? Y sobre todo cuando veíamos que el diseño podía ayudarnos a visibilizar un porcentaje mínimo o nos podía simplemente dejar algo que en otro contexto podría haber sido más importante, pero que no nos interesaba, que no era el objetivo del proyecto, podías no eliminarlo, pero ponerlo más como anotaciones, aclarar. Al final, lo que quieres cuando haces estos estudios son que lleguen a las personas adecuadas, ¿no? Y que la gente los lea. Y para que los lea no solo necesitan que estén bonitos, necesitan que estén entendibles, ¿no? Por eso aquí hablábamos también mucho de diseño de la información y el diseño de los datos, que es lo que te ayuda a priorizarlos, a entenderlos e incluso a querer consumirlos en un primer momento. Y puede por supuesto usar la frase. Vale, gracias. Después tenemos también una pregunta de Miriam Lladós que pregunta si esta co-creación o espacio colaborativo, cómo se podría bajar a primera línea de acción y cómo podrían crearse estos espacios y sobre qué paraguas, por ejemplo, si se podría canalizar a través del ICD y si se podrían crear mesas de debate territorial a nivel de comarcas. Bueno, esto entendemos que lo preguntan al ICD. No sé si nos puedes un poco aconsejar o nos podéis aconsejar. Después responderíamos como ICD cómo lo podríamos abordar. Bueno, yo diría que respuesta inmediata, por supuesto que se puede. Era parte del objetivo, yo creo, del elemento diferenciador o uno de los elementos diferenciadores de este proyecto. Y bueno, las maneras son diversas, depende de los proyectos, pero al final es tener claro un objetivo. Puedes desde elegir un servicio concreto, un servicio de atención que quieras rediseñar, puedes identificar un reto, un problema a partir de la publicación y trabajar juntas, co-crear juntas cuáles pueden ser las soluciones. Lo que te permite además la co-creación y este tipo de perspectivas de diseño es que te permiten mirar a lo general
sin abrumarte, organizándolo, estructurándolo y diciendo, vale, este es el gran problema, esta es la visión que queremos, esta es la experiencia, ¿no? El journey que, como decía Bea, este es el camino, el viaje que queremos crear para la persona que está utilizando el servicio, las personas que están dando el servicio, las personas que conectan, que son stakeholders de alguna manera. Luego, el siguiente nivel, ¿cuáles son los artefactos, las piezas que tengo que diseñar? ¿Es una web? ¿Es un elemento físico en un espacio físico? ¿Es un cartel? Lo que te permite esta perspectiva es poder trabajar por capas, ¿no? De manera que una vez que tienes la estrategia, la visión, tu objetivo claro, entras en la siguiente capa, la experiencia, y luego entras en la siguiente capa, que es el diseño. Y así, esto se está aplicando ya mucho en la empresa privada, ¿no? Y quizás a veces, yo conozco varios ejemplos de empresa pública donde ya lo están aplicando, donde hay mucha intervención ciudadana y que está teniendo mucho éxito, ¿no? Porque involucra a todas las partes. Tiene una parte de formación a los equipos internos que entiendan lo que significa la co-creación. Es un cambio de mentalidad también. Hay como muchas ramas, muchos lados desde los que abordarlo. Y aquí también añado el que son sesiones que tienen que estar muy bien preparadas porque son sesiones en las que se toman decisiones y en la que todo el mundo tiene que tener voz, ¿no? Y para que eso no derive en cosas que ya conocemos como asambleas infinitas en las que terminamos y no sabemos quién tenía que hacer qué o cuál es el siguiente paso, son sesiones que tienen que estar muy bien preparadas. Vamos a trabajar esto y no 50 cosas, sino 2, para tomar decisiones con esto y las personas que están son las que tienen que estar, no están más ni están menos, ¿no? Y un número adecuado, en este caso con lo que hicimos con el ICD creo que éramos 10, ¿no? O 8 estuvimos todo el rato, ¿no? Y luego se incorporó gente en la presentación primera y al final. Tiene que ser una cosa manejable para que realmente salgan cosas potentes, ¿no? Y eso implica una preparación previa de profundidad, ¿no? Y una facilitación y una dinamización también muy dirigida, ¿no? De saber que el objetivo y que tenemos que sacar esto. Eso en la empresa privada lo tienen súper claro y los tiempos son los que son y así a veces hay problemas, ¿no? Nosotras que a lo mejor no podemos derivar en charlar o en hablar o en discutir o en vamos a dejar esto así terminado, ¿no? A veces también en esas sesiones tenemos que aprender de que no sale algo como definitivo, pero que es una pieza que luego se va a seguir refinando, ¿no? O definiendo, ¿no? Pero que lo importante, lo básico, se ha decidido de forma consensuada en una sesión como esta. Molt bé. Bueno, des de l'ICD, evidentment que estem disposades a adoptar qualsevol metodologia que sigui col·laborativa i de cocreació. O sigui, només es tracta de que nosaltres ho podem liderar i que els diferents espais, per exemple, des de formació, també crec que s'han fet coses igual la Joana ho pot ampliar una mica, però em sembla que a nivell formatiu s'han fet espais d'aquests col·laboratius i de cocreació, però bueno, simplement només tenir-ho planificat. O sigui, nosaltres, des de l'ICD, estem obertes a qualsevol metodologia de treball, evidentment. Bueno, seguim una miqueta. Hi ha un comentari d'Isabel que diu muchas gracias por la ponencia y el estudio. Pienso que es especialmente relevante que los datos lleguen a esferas que tienen un papel importante en los procesos de recuperación de las mujeres y que desde su agencia se están recuperando tras sufrir violencias. Este era un comentario que no sé si queréis añadir algo. Después hay una pregunta que dice, ¿tenéis datos de la recaída, es decir, de volver con el maltratador? Del comentario anterior, pues está claro, ¿no? Que también supongo que ahí también hacéis vosotras la labor de difusión de los datos, pero el hecho también de, como contaba Esther, de hacerlo cada capítulo de forma autónoma, de contar la metodología, también es una forma de no solamente dar datos en bruto, ¿no? Digamos, sino que personas que trabajan o que trabajáis con mujeres víctimas entendéis de cómo se sacan los datos o incluso podáis desde ahí aportar el que otros datos hacen falta, ¿no? O incluso mover desde vuestros servicios, que tampoco es
es difícil el diseñar encuestas que a vosotras os ayuden a recoger datos que complementen los datos que ya recogéis de las propias mujeres a las que atendéis, ¿no? O sea, que ahí también hay un ejercicio que se puede replicar a nivel más micro de información que es importante. Y respecto al tema de recaídas, no teníamos información recogida en la encuesta de volver con el maltratador. O sea, hay una reflexión también, y lo ponemos al final de la publicación como conclusiones, pero también como oportunidades, ¿no? Hay muchas cosas que se han preguntado en la encuesta que son importantes, ¿no? Si no has denunciado a la policía o no, en el caso de que no, ¿por qué no? Y nosotras también, aplicando de nuevo esa perspectiva de agencia, decíamos, bueno, pues a lo mejor en la siguiente encuesta también hay que preguntar, ¿denunciaste sí? ¿Por qué sí? ¿No? Vamos a poner en valor y vamos a conocer cuáles son realmente las palancas que hacen que las mujeres denuncien, porque normalmente ya sabemos por qué no denuncian, ¿no? Y hay mucho tema social, mucho tema estructural, mucho tema de servicios de por qué no se denuncia. Pero por qué las mujeres no, esa pregunta es clave y no se hace, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te llevó a decir voy a denunciar? ¿No? ¿Lo hiciste acompañada o no? Hay mucha información que no hemos tenido y que al analizarlo hemos visto que nos faltaba, ¿no? Y esa información que hemos incorporado al final con vistas a ese diseño de la siguiente edición que pueda incorporar parte de estos datos que creemos que son fundamentales. Vale. Hay otra pregunta de Adriana que pregunta si podéis poner ejemplos concretos de lo que os ha sumado este análisis interseccional. Es decir, cómo se ha materializado la ventaja de aplicar esta mirada. Bueno, a nivel de análisis, la ventaja es que teníamos un análisis que era el análisis que se hace para todas las mujeres en general. Pero todas las mujeres en general no somos iguales ni tenemos las mismas circunstancias. Y eso hace que no suframos la misma violencia de la misma forma y que nos impacte de la misma forma. Y con lo mismo, no tenemos los recursos o los mismos recursos o las mismas oportunidades o redes para poder, ¿no? recuperarnos, ¿no? Para iniciar ese camino a la recuperación. Y eso hay que visibilizarlo, no solo por poner en primer plano a esos grupos de mujeres, ¿no? Sino también porque a la hora de diseñar recursos no podemos diseñar para todos, ¿no? Aquí hemos hablado de que esta publicación, ¿no? en ese ejercicio de co-creación que hicimos en el ICD, dijimos, esta publicación va para público general, no va para personas que sepan estadística, no va para... Obviamente lo pueden leer, pero queremos que la información sea accesible para todo el mundo. Pues en el diseño de servicios, ¿no? Y Esther y yo lo sabemos perfectamente, tenemos que elegir a un grupo de personas, tenemos que enfocarnos a un perfil. No se puede diseñar igual para todo el mundo. Obviamente hay recursos que tienen que ser generalistas y que ahí entra mucho tipo de personas, ¿no? Pero si sabemos que hay mujeres a las que la violencia machista ataca de forma más intensa y que tienen más dificultad para recuperarse, para acceder a nosotras a través de los servicios, tenemos que saber llegar a ellas, ¿no? Y para eso tenemos que tener información exactamente de qué es lo que está fallando entre los servicios y estas mujeres. Y para eso, ¿no? Pues la perspectiva interseccional tiene un valor fundamental. Bueno, después Ana Rubio comenta que no sabe si el proyecto tenía este objetivo, pero si habéis podido aportar consideraciones para futuras encuestas para ayudar a recoger información relevante desde las 4 perspectivas que planteáis. Sí que hemos hecho, además era uno de los objetivos, ¿no? que recibimos de vosotras, del observatorio, ¿no? Oye, lo que saquemos de aquí, que sea también el principio de un camino para el diseño de la siguiente edición, con lo cual nosotras siempre hemos tenido en paralelo, ¿no? el poder obtener esos aprendizajes de información con la que no contamos y que creemos que es interesante de lo que hemos hablado antes, ¿no? De esa conceptualización de la encuesta como experiencia, de cómo es importante y cómo se hace esta encuesta, ¿no? De toda la parte de cómo se difunde y se visualiza esa información y cómo se puede utilizar para que realmente sea
sea manejable, ¿no? Incluso a nivel de, si quiero colgar algo en Instagram, puedo colgarlo porque la información está preparada para eso, para sacarla, ¿no? Para compartirla. Entonces, ha habido muchos aprendizajes en todo el proceso de diseño de la encuesta, no solamente en el propio análisis de la información, que obviamente era la parte más importante, ¿no? Pero hemos ido un poquito más arriba para tener los aprendizajes durante todo el proceso. No sé si, Esther, tú quieres comentar algo añadido a esto. No, creo que lo has explicado muy bien. Vale, Bárbara os pregunta si habéis reflexionado sobre cuáles datos o informaciones os han faltado para poder profundizar en el análisis interseccional. Bueno, creo que eso lo hemos comentado antes, ¿no? Sobre todo a la hora de conformar esos perfiles, que teníamos información que no contábamos con toda la información que creíamos que era necesaria para poder hacer esos clústeres, ¿no? Esos grupos de mujeres. Eso también lo explicamos en la publicación, o sea, también hablamos de la información que sería deseable tener para poder hacer esa estadística más inferencial y poder tener cierta explicación de por qué pasan las cosas y no solo contar lo que está pasando. Sí, de hecho, como parte del objetivo, algo que queríamos y además todos los capítulos dentro de violencia machista, tanto el capítulo de mujeres migradas, mujeres con discapacidad o mujeres por rango de edad, siempre comienza con quiénes son, ¿no? Y aunque a veces, aunque no teníamos toda la información que queríamos, el capítulo queríamos que existiera, ¿no? Ese apartado de quiénes son estas mujeres. Y de cara a próximas encuestas, por ejemplo, cosas que nos parecían importantes es quiénes son, no en relación a la violencia que sufren, sino quiénes son ellas, ¿no? Que es una manera también que tiene que ver con la perspectiva de agencia, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres más allá de la violencia machista que han sufrido? Entonces yo creo que al final, y por eso y conectando con la pregunta anterior, era un ejercicio casi en paralelo, ¿no? Tener un documento, además literal, un documento en el que cada vez que sentíamos que nos faltaba algo, incluirlo ahí de cara a la próxima encuesta. Clara y Beatriz y Esther, vamos a hacer ya la última pregunta y estamos en este momento haciendo la encuesta de satisfacción también. Hacemos la última pregunta y ya cerraremos. Sí. La última pregunta es por parte de Adriana, que comenta que aunque no haya sido una dimensión específica, ¿ha salido alguna cosa sobre las violencias online? Dentro de cuando se hace la pregunta, y lo vais a ver al principio de cada capítulo en la encuesta de qué tipo de violencias has sufrido, parte de esos indicadores, ¿no? Son referidos a violencias en redes sociales o te han mandado mensajes o tal, pero no hay un aspecto específico. Se puede sacar algo de información de ahí porque está dentro de esa primera pregunta que precede a todos los capítulos sobre qué tipo de violencia has sufrido, ¿no? Y hay un despliegue, ¿no? que es el contrastamos con cómo se agrupan las violencias en la ley 5/2008, ¿no? Para que también tengamos ese contraste con cómo se describen en la ley, pero no tenemos un capítulo, ¿no? Y también lo hemos apuntado específicamente de estas violencias, que sería interesante también, sobre todo, por ejemplo, en la gente joven. Molt bé. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, a Clara. Muchas gracias también a totes les persones que ens heu acompanyat fins en aquest recorregut dels webinars. Moltes gràcies al meu equip de formació, al Miquel González i a la Montse Soler, per haver fet un salt a la virtualitat sense que ningú ni els hi demanés. Esperem els vostres comentaris més qualitatius en el xat i potser sapigueu que les preguntes que no hem pogut respondre, doncs, com és habitual, també les rebreu per correu electrònic. L'Esther i la Bea ens les respondran. I potser ara ja, Esther i Bea, teniu un minut per dir adéu. Adéu a tothom. Bueno, pues nada, decir que muchísimas gracias y además muchas gracias por las preguntas y los comentarios, que creo que también es lo que más enriquece algo como esto, y muchas gracias por la invitación y por darnos también la oportunidad de hacer esta reflexión.
Yo, por mi parte, bueno, agradecer lo he dicho al inicio, ¿no?, al equipo de Observatory el apoyo y todo lo que hemos aprendido en este proceso con ella. Esperamos también haber aportado ahí cosas nuevas y cosas importantes desde mi saber, ¿no?, y como feminista y como experta en violencia, sí que para mí ha sido importante poder hacer por primera vez una cosa que tenía muchas ganas, que era hacer una publicación, ¿no?, que sabía que no se iba a quedar en un cajón, ¿no?, que iba a ser una cosa que se podía compartir, que podía tener vida y sobre todo utilidad más allá del propio conocimiento de alguien que se quiera acercar a eso, ¿no? Entonces espero también que la difusión y cómo se comparta también invite, ¿no?, a que no solamente es una cosa para leer, sino que se puede utilizar para trabajar, se puede compartir en redes sociales, se puede compartir en presentaciones que se hagan. O sea que creo que es tiene bastante valor en ese sentido, ¿no? Es útil y se puede tocar, ¿no? Se puede jugar con ella y dar esa visibilidad que necesitamos desde el punto de vista de las personas que trabajan con violencia machista. Así que muchas gracias por esto. Gràcies de nou. En els propers dies tindreu l'estudi amb les diverses versions penjades al web i, a més, també tindreu la gravació de la sessió per si voleu tornar-la a veure o per si coneixeu algú que no l'hagi vist. Doncs moltes gràcies de nou i fins la propera.